Marinés sí estuvo. Sí estuvo, no, la clase pasada no, estuvieron Gabo y Lau, me parece nada Mm. más. ¿Vos estuviste? Ah, sí, vos estuviste. Vamos, unos quilombos, chicos. Con esto, me viene un día uno, un día otro, entonces después se me complica. Claro, habíamos hablado. Hola Marinés, bienvenida. ¿Cómo estás, mi sol? Come tranquila. Terminá de masticar tranquila. Les decía, te cuento, Ulises, que lo que estuvimos viendo en la clase pasada fue el acto 3 de Otelo y la comparativa con el acto 3 de las dos obras, ¿no? Haciendo la comparativa con Rey Lear. Entonces, estas cosas que está mencionando Marita tienen que ver con aspectos de ese relato que yo les había comentado, ese modo de relatar del camino del héroe. Hay un momento, hay un estadio en el cual se produce un hecho o una sucesión de hechos que hace que nada pueda volver a ser como era. Por más que la quieran arreglar, es imposible volver a lo que se considera el primer correlato de la obra, ¿no? O sea, que es como empieza y cuáles son los objetivos que se trazan los personajes al principio. Es como que a partir de esa inversión fundamental empieza un nuevo relato, que eso es de lo que vamos a hablar hoy, esencialmente, que es lo que sucede en el acto 4 y en el acto 5, y vamos a ir viendo la comparativa, por supuesto, entre ambas obras. Esto que mencionó Gabriel tenía que ver con el actor, ¿no? Esto, ¿no? Como decir, bueno, claro, como la inversión fundamental también influye en el cuerpo del actor. El cuerpo del actor no es el mismo a partir de esa inversión. Esto es interesante, lo de la inversión para los actores y actrices Y la presentes. dramaturgia del actor, ni hablar. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos pensar en función de una obra completa, estos 6 estadios, pero también funciona como una suerte de caja china, ¿no? O sea, esos mismos 6 estadios los vamos a encontrar dentro de cada acto en particular y dentro de cada escena en particular. ¿Me explico? Hay un momento siempre en el que se produce cierta inversión, en algunos casos fundamental y en otras no, pero donde un primer correlato se rompe, se desprende, se produce un hecho que lo desprende y comienza a construir el segundo correlato. Con relación a la cristiandad y precristiandad, yo lo que decía es que Otelo es una obra muy cristiana, está trabajada con esa idea, con esa intención. Hay momentos de la obra que son, yo creo me vaya a haberlo mencionado esto, que son casi copy-pastes del Evangelio. Y en el caso de Lear, que también hay un montón de información sacada del Evangelio, la sensación que uno tiene por cómo se produce la obra, y hoy de hecho voy a mencionar un dato muy específico al respecto, es que da la sensación de que es una obra precristiana, no pre-religiosa, no pre-Dios, digamos, ¿no? O sea, habla del Dios que se nos presenta en Lear, es un poco el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios iracundo, ¿no? Un Dios que produce daño en su ira, como eran los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses nórdicos, etcétera, ¿no? Después aparece esta idea de este dios de amor, digamos, absolutamente benevolente, que en realidad tiene que ver, bueno, con una gran influencia del budismo en la propia vida, digamos, de Jesús hombre, estoy hablando, ¿no? O sea, lo que él pudo aprender y a la información a la que él pudo acceder también. Pero bueno, esa es materia de otra charla, si quieren. Yo lo que tengo interés hoy, como ya les había comentado, es, bueno, abordar lo que es acto 4 y acto 5 de las dos obras, y ya con esto hoy terminamos lo que es la comparativa desde el descriptivo, ¿no? Así, bueno, qué pasa en una y qué va pasando en la otra, cómo se van espejando, qué similitudes encontramos, qué diferencias. De modo tal de que, como nos quedan dos clases, la clase que viene hacemos una primera conclusión que va a tener más que ver con, sobre todo, la obra y su tiempo, ¿no? Un poco la mirada contemporánea a las obras que estamos estudiando, y una última clase de una conclusión con una mirada un poquito más actual, atravesada, y bueno, y una cantidad de cuestiones que yo fui investigando durante todas estas semanas y que también se las quiero compartir, ¿no? Porque a medida que voy buscando información me encuentro con cosas muy interesantes que también se las quiero compartir. Este, Así que estoy armando ahí algunos PowerPoint y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, sin más, voy arrancando. Veo que siempre yo tengo mi guía. Entonces, vamos a retomar un poquito
la idea de, un poco el concepto este del camino del héroe, no en los 12, sino en los 6 estadios, ¿sí? Que expliqué la vez anterior, que son primer correlato, los repito para que los tengamos. Primer correlato, que es cuando se presenta el statu quo, ¿no? Es cuando se presenta la primera situación de obra, se presenta el personaje principal, el que conduce la escena, al héroe. Ese héroe tiene una carencia y se produce un elemento de donación. Esa donación le da, digamos, lo habilita a iniciar su viaje. A partir de ahí pasamos al segundo estadio, que se llama prueba de capacitación, que es que el personaje, el héroe, el que conduce la acción, en este caso, va acumulando, digamos, experiencias, conocimientos, amigos, aliados, ¿sí? Para poder que lo acompañen en su viaje. Luego viene el tercer estadio, que es la prueba principal, que es el momento en el que se pone a prueba la situación. Y es en ese tercer estadio que se produce en algún momento la inversión fundamental de obra, ¿sí? Hay un hecho que es lo suficientemente traumático como para que ese primer correlato empiece a deshacerse y se empiece a construir un segundo correlato. Luego de la inversión fundamental y concluido este tercer estadio, que es, insisto, el nombre que se le asigna es el de prueba principal, entramos en un cuarto estadio que se llama homogéneo, que la característica que tiene es que todo entra en un estadio, digamos, en un estatus, sería más adecuado, un estatus de caos, es un estadio confuso. Los personajes empiezan como si estuviesen oscuras, ¿no? O sea, es como que empiezan a buscar cómo reacomodarse frente a este nuevo estatus que se empieza recién a organizar, porque no está del todo organizado, no se sabe muy bien para dónde va la historia. Esa es la sensación que uno tiene en este cuarto estadio. Luego se pasa al quinto estadio, en evolución, que se llama, o lo titulamos, el estadio de la revelación, que es justamente cuando sí se develan los hechos, entonces los que eran malos pasan a ser malos, los que eran buenos pasan a ser buenos, ¿no? O sea, se caen las máscaras, podríamos decir. Y por último, se produce un restablecimiento de orden, que ese es el estadio 6, o el establecimiento de un nuevo orden, y ese último se lo llama segundo correlato o bodas en alusión a las sagas infantiles antiguas, ¿no? Se casaron, comieron perdices y fueron felices, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. En general, continuando entonces, o tomando este modelo del viaje del héroe, del camino del héroe, los actos cuartos y quintos en Shakespeare, siempre estamos hablando igual de grandes generalidades. Después, Ulises, cuando escuches la clase anterior vas a ver que yo hablo de algunas particularidades, obras de Shakespeare en las cuales este modelo no se cumple a rajatabla. Pero en términos generales, lo que tenemos es que entre el acto cuarto y el acto quinto se producen los últimos 3 estadios del camino del héroe. Esto es el homogéneo, la revelación y por último el segundo correlato o restablecimiento de orden o bodas. Como les decía, en el caso del homogéneo se define una narrativa en ese momento en la cual, luego de producirse la inversión fundamental, la historia ingresa en una zona incierta. Es como, se lo define como un barco a la deriva, ¿no? O sea, que está buscando en la brújula para dónde ir, ¿no? O está buscando en el mapa celeste para dónde virar. Entonces se producen muchas situaciones en general de incertidumbre, aparecen nuevas tramas, cosas que no se habían mencionado hasta ese momento en la obra, aparecen por primera vez, se producen giros importantes, que ya no son inversiones fundamentales porque la inversión fundamental ya se produjo, pero que a partir de ahí aparecen giros que suelen ser en algunos casos muy
llamativos. Y es como que empieza a develarse de a poco el misterio, ¿no? El arcano que toda obra conlleva. Y en la revelación, o sea, por eso digo, es casi un camino natural, es donde todo eso se revela, y si lo pensamos en términos aristotélicos, como les expliqué en las primeras clases, ese es el momento exacto de la peripecia, ¿no? Ese es el momento en el que el personaje descubre la verdad y la descubre de la peor manera. Estamos hablando de las tragedias, en este caso. En términos de constructo, de relato, ¿no? En términos de procedimiento, es lo que naturalmente, esta revelación naturalmente lleva a al restablecimiento de orden. Y ese último correlato, que es ese restablecimiento de orden o construcción de nuevo orden, bien podría convertirse en el primer correlato de una nueva historia, ¿sí? Estos finales se pueden convertir en el inicio, que es así como se han construido las sagas antiguas, y el viaje del héroe está trabajado sobre las sagas antiguas, ¿sí? Donde tenemos muchas partes de una misma historia, algo que Hollywood aprendió muy bien. Y Shakespeare también, porque ha hecho varias partes de una misma historia. Ahora vamos a meternos ya directamente en Otelo y Lear. Vamos a pensar un poquito entonces en el acto 4 de Otelo, ¿sí? Y acá, si necesitan hacerme preguntas, hacer comentarios, levantan mano y entramos, ¿sí? Les pido no me hablen por chat porque me distraigo mucho, si no. La escena primera del acto cuarto, esto es muy importante, repite, pero repite casi de manera específica, que expresa, idéntica, o sea, espeja el inicio de obra. Nos encontramos con un diálogo, como les vengo diciendo, in the middle, ¿no? O sea, como en plena acción, solo que esta vez no es ese diálogo entre Yago y Rodrigo, sino que es un diálogo entre Yago y Otelo. Y a modo de espejo de oposición o por oposición, el espejo interno que tiene la obra, el tempo de esta primera escena del acto 4, a diferencia de la escena 1 del acto 1, es mucho más lento. Recordemos un poco cómo inicia Otelo, ¿no? Con este Yago, Rodrigo casi exaltados los dos, ¿no? Una escena así con mucho movimiento, donde gritan, llaman a Brabantio, ¿no? Toda una cosa como muy juvenil. En la entrada del acto 4, en lo que es el inicio del acto 4, nos encontramos con una situación idéntica en cuanto a diálogo en acción, una acción previa, pero con un tempo completamente diferente. Hay una crítica que considera que el diálogo entre Otelo y Yago, este diálogo, acto 4, escena 1, es continuidad, sin solución de continuidad, no es continuidad en términos temporales, del correspondiente a la escena 3 del acto 3. Y hay quienes lo sostienen como una hipótesis a rajatablas, ¿no? Como que el diálogo que está en la escena 3 del acto 3 continúa como casi sin interrupción, como una suerte de juego de esta suerte de doble reloj shakespeariano. Shakespeare hace un juego, un salto temporal en el medio y vuelve de alguna manera para atrás y nos sigue contando este diálogo que inició en el acto 3. Yo en lo personal, yo creo que lo que Shakespeare pretende o pretendió no es mostrarnos una continuidad cronológica, que es esta hipótesis que les acabo de contar, ¿no? O sea, como que en el medio no pasó nada y ellos siguen con ese diálogo. Yo creo que lo que Shakespeare, lo que nos quiere contar sí es una continuidad. Hay una continuidad, hay una correlación entre la escena 3 del acto 3 y la escena 1 del acto 4, pero no desde mi punto de vista. Esto es un Dixit del que me hago cargo y lo puedo defender frente a quien pónganme adelante al que quieran, que me lo defiendo.
no es que no haya pasado nada en el medio en términos de acción y mucho menos en paso del tiempo, sino que en esa elipsis, en ese tiempo que no se cuenta que hablaron Yago y Otelo, siguieron hablando. Y llegamos al acto 4, escena 1, con un diálogo evolucionado, avanzado, pero que permaneció durante todo ese tiempo. Y lo que vemos entonces es un creyendo, algo que creció un montón. Es una intriga que en el acto 3, escena 3, Otelo duda, lo confronta, está como más iracundo con el propio Yago, le dice, tenés cuidado con lo que me estás diciendo, ¿no? Como está como más gallito, acá ya está totalmente apesadumbrado, en la escena 1 del acto 4 ya está totalmente infectado. Sí, señor. Sí. Bueno, yo la veía como lo dijiste inicialmente, ¿no? Como que era un diálogo, hay una escena en la cual te dan más información como para complementar y que luego el diálogo continúa, digamos, para que el espectador está mostrando y, digamos, o tenga mayor información para poder hacerla. Pero Sí, dices, esa elipsis, como que hay algo que se pone en primer plano mientras ellos continúan atrás, digamos, sí. no lo había pensado de esa manera, pero es interesante, Es ¿no? interesante, Ahora, es mi hipótesis, puedo estar equivocada, por supuesto, yo la voy a pelear y la voy a discutir porque lo vengo estudiando hace un montón, pero las personas que afirman lo contrario también lo vienen estudiando hace un montón, o sea que son válidas las dos lecturas, la realidad es esa. pregunta, ¿hay otras, digamos, tragedias, comedias de Shakespeare que podrían tener ese mismo tratamiento? Un No, no montón, recuerdo. un montón, un Hay montón. varias. El uso de la elipsis que hace Shakespeare, que aparece en Hamlet, de las tragedias de este periodo, de las tragedias oscuras, aparece todo el tiempo esto. Ahora vamos a ver en la comparativa con Lear, vamos a encontrar procedimientos parecidos, ¿sí? El uso de la elipsis que tiene Shakespeare para mí es extraordinario, se adelantó al cine. Sí. Es más que el uso del elipsis, que decía, ese tratamiento de que están por detrás, o sea, como que va a primer Claro, plano el tema y luego continúan, claro, por digamos. eso, Esa. pero esa, digamos, si nosotros pensamos en elipsis cinematográfica, digo, Ujú. a ver, una secuencia de tomas. Un señor bajando la escalera de su casa, bajando la escalera. Vemos un señor bajando una Ujú. escalera. Siguiente toma, la mano de un Al hombre otro lado. tomando un juego de llaves. Siguiente toma, una puerta que se cierra. Siguiente toma, un auto que arranca. Yo ya entendí todo, ya entendí que ese tipo vive en esa casa y que es el dueño de ese auto y que se está yendo. No, no necesito explicar todo lo demás. ¿Se Sí, entiende? pero para ese tratamiento, sí, pero para ese tratamiento de que intenciones de cine, tuvieron que pasar bastante tiempo para que se pueda identificar ese lenguaje, digamos, cinematográfico. Absolutamente, pero Aquí yo es un poco que si ese absolutamente. lenguaje, ese tipo de lenguaje en el teatro ya se estaba dado, ese es un poco el tema Exacto, de... exacto, exacto. Lo que hace Shakespeare es, sobre todo en el último periodo, o a partir de las tragedias importantes, o en el final del periodo anterior, podríamos hablar sí, después de Romeo y Julieta, para adelante, ¿no? Creo que Romeo y Julieta fue su gran prueba, este, eh, creo que fue su inversión fundamental, ¿no? Como dramaturgo, ¿no? Como que hay un antes y un después de esa obra. Pero sobre todo a partir de Hamlet en adelante, de las grandes obras de él, lo que vemos es que él empieza a despojarse de lo explicativo, empieza a despojarse del exceso de explicación. Comparado con los otros autores de la época, es mucho menos retórico que todos los demás. ¿Se acuerdan que yo varias veces o alguna vez por lo menos he comentado acá que para mí Shakespeare inventa el acción-reacción, ¿no? En términos de que lo pone en la dramaturgia. Entonces los personajes tienen sus grandes soliloquios, tienen sus grandes monólogos, sus grandes escenas, pero lo que prima, lo que le da ritmo a la obra es ese ida y vuelta, acción-reacción, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Entonces el espectador empieza a construir la dramaturgia. Digamos, lo que produce el AB o el famoso AB o ABC, depende del teórico que lo especifica, es eso, que nosotros como espectadores o como lectores, pero sobre todo como espectadores, empezamos a ser mucho más activos,
empezamos a ser espectadores activos y constructores de esa dramaturgia. Empezamos a construir lo que no se explica. A diferencia de la tragedia griega, donde sí el coro especifica o explicita, porque interroga, porque confronta al personaje, porque viene un mensajero y cuenta lo que sucedió. En la extraescena, generalmente los hechos trágicos se producen en la tragedia griega, en la extraescena, se escucha eventualmente, en el caso de Medea se escuchan los gritos de los niños, por ejemplo, pero siempre hay alguien que viene y nos cuenta, hay algo del relato, de lo narrativo, que Shakespeare empieza a despojarse de eso. Y en estas obras de este periodo se despoja cada vez más. Es que casi que hay una evolución constante en ese sentido. Después se mete con otras cosas. Si quieren en algún momento nos ponemos a analizar alguna vez, si tienen ganas, los dramas alegóricos, vamos a encontrar, que son las últimas obras o los romances, ya ahí se mete con otra estética y con otros procedimientos de construcción. Sumamente interesantes, pero muy diferentes de este también. Y eso es interesante, porque es muy interesante tu pregunta, Ulises, porque claro que esa capacidad que tenemos nosotros de leer la elipsis cinematográfica, como la acabamos de describir, tiene que ver con que tenemos un montón de información previa, no apareció de la nada. Esa información previa en algún momento se empieza a gestar, y para mí Shakespeare es uno de los gestores de eso. ¿Se entiende? No él solo, muchos otros autores, digamos, pero él es uno de los primeritos que hay que se manda, digamos, como a decir, bueno, imagínate lo que ocurrió. Ponele un poquito de onda vos, espectador, y ayúdame a escribir, ¿no? O sea, como que hay una suerte de pacto ficcional que va un poquito más allá. Bien. Otra cosa que pasa en esta escena, que es muy interesante evolutivamente, en el términos de siempre estamos hablando de la dramaturgia, ¿no? Es que este Yago, que al principio, nosotros sabemos Yago desde el principio, lo sabemos desde su primer soliloquio a público, como todos los soliloquios de Shakespeare, sabemos que él quiere ir contra el moro. Y que va a ir encontrando, luego nos vamos a ir nosotros siendo testigos de cómo él va encontrando los mecanismos para llegar a ese lugar. Pero lo que hemos visto también es que él tiene una enorme capacidad, no solo de producir la intriga, de improvisar, sino también de disimular su crimen. O sea, se disimula frente a los otros personajes y solo es honesto frente al espectador. En esta escena en particular, está en el borde, Yago se coloca en el borde, en el borde del riesgo de ser descubierto. Es la primera vez que empieza a actuar con cierta falta de disimulo. ¿Se entiende? En la escena anterior, si pensamos en esto de la continuidad, en la escena 3, acto 3, él le habla a Otelo, pero es muy cuidadoso con lo que le va diciendo. Le tira un dato y después dice, no, pero puedo estar equivocado, ¿no? Como va y viene, lo va como, ¿se acuerdan que hablamos del juego del gato y el ratón, ¿no? Como que va jugando, de alguna manera lo va lastimando de a poco. En esta escena es despiadado. Es absolutamente despiadado. Casi que se expone frente al propio Otelo. En su maldad, en su modo de... Entonces empieza, fíjense cómo empieza la escena, ¿no? O sea, si vamos al texto, dame un segundito, lo tengo acá. La escena empieza con una pregunta, que es Yago diciendo, ¿lo crees? Fíjense qué interesante el procedimiento de escritura, ¿no? Y Otelo dice, ¿creer qué, Yago? Yago, bueno, que se besen en la intimidad. Otelo, ¿un beso no permitido? Yago, o que esté desnuda con su amante en la cama 1 hora o más sin que signifique nada. O sea, ya se mete ahí en el hueso.
Yo no sé si esta es la parte. Exacto. Cuando él le dice, pues que lo hizo, no sé lo que dijo, y Otelo le dice, ¿qué? Y Yago le dice que se acostó. Está hablando de Casia. Y Otelo le dice, ¿con ella? Yago, va, con ella, encima de ella, como quiera. Entonces ya entra en una brutalidad, o sea, le empieza a describir el acto sexual de su mujer con otro tipo. Y Otelo lo recibe. Y llega a una situación de clímax, la escena, y esto es lo que me parece brillante de Shakespeare, donde nos expone lo que podemos decodificar haciendo análisis, es que Otelo ya no es Otelo, no es el Otelo del primer correlato. Y que frente a todo esto que le está diciendo Yago de manera directa, ¿no? Directa, casi uno puede imaginárselo, mirándole a los ojos, diciéndole, ¿y sabes qué? Aparte imagino que se la debe coger de este modo y que le debe decir, ¿no? O sea, como una cosa muy bestial, muy brutal, muy de realmente dañarlo. En el clímax, lo que expresa, la palabra que expresa Otelo como reacción a todo esto es el famoso Sblood con el que empieza la obra. Entonces ese texto, esa blasfemia, ese insulto herético que tira Yago en la escena 1 del acto 1, aparece en boca de Otelo en la escena 1 del acto 4, que es cuando empieza el segundo correlato. De alguna manera se empieza a construir este segundo correlato. Yo estaba leyendo acá en la anotación de Costa Picasso, justo Sí, en esa parte, ¿no? El discurso de Otelo empieza a tornarse incoherente y repetitivo, lo que sí, demuestra que la pasión lo domina y ofusca su capacidad de razonar. claro. Las anotaciones de Costa Picasso a mí me encantan. Me parece un tipo que ha hecho un análisis dramatúrgico y del hecho dramático, del hecho actoral por sí mismo muy interesante. A él le presta mucha atención Costa Picasso en el análisis preliminar también. Lo habrás leído, viste que le presta mucha atención a esta cuestión del lenguaje. Para mí es fundamental en esta obra. El uso del lenguaje, cómo ese lenguaje va infectando al resto, el lenguaje del Yago va infectando al resto, es maravilloso. Entonces, en este momento que Otelo, digo, el general, el guerrero, el varón sexual, el chongo shakespeariano, podríamos decir, el tipo noble de espíritu, capaz de entregar lo que sea, inclusive por una patria que no es la de él, se convierte en un blasfemo, en una persona que insulta al cielo, e inmediatamente padece un ataque de epilepsia. Cham. Paréntesis de la obra. Decimos, ¿qué pasó acá? ¿En qué momento Otelo era epiléptico? Pues estamos en el acto 4. O sea, pasaron cosas para que Otelo tenga un ataque de epilepsia o que nos indiquen que Otelo era epiléptico. Padece ese ataque de epilepsia y Yago permanece a su lado y ahí es donde nos dice mi veneno está surtiendo efecto. Y esto es muy interesante, pues una exposición del procedimiento dramatúrgico me parece extraordinaria, porque hay que ver qué se entendía o qué significaba la epilepsia durante el Renacimiento, ¿no? Durante el periodo shakespeariano, ¿no? Ya desde el año finales del 400, de 1400, inicios del 1500, ya hubo un papa, que fue Inocencio VIII, que había lanzado, obviamente, que esta campaña fue la Casa de Brujas, ustedes saben que duró muchísimo tiempo, muchos siglos, etcétera, y que se les hacía, se las torturaba y se las mataba, pues se les consideraba que eran las generadoras de enfermedades, por ejemplo, entre otras cosas, a partir de sus brujerías. Una de las enfermedades que se le adjudicaba a la brujería era la epilepsia. Si tenías un ataque de epilepsia era porque habías sido embrujado, era porque había algo satánico que se había apoderado
de 2. Entonces las personas que sufrían epilepsia, como estaban poseídas por el demonio, eran quemados. Estamos hablando de finales del 1400, principios del 1500, bastante antes que Shakespeare. Pero ya sí, en un coetáneo de Shakespeare, una persona que vivió entre 1516 y 1603, o sea, estuvo más o menos ahí, cercanito a la vida de él, le dedica un tratado al poder demoníaco de la epilepsia. Reconoce que muchas enfermedades se deben a causas naturales, como los vapores del útero. Fíjense la misoginia. Y que también esta suerte de posesión demoníaca tenía que ver con una deidad femenina que es Hécate, que es la diosa de la luna, bruja que Shakespeare nos regala en Macbeth también. Entonces eran personas que también estaban afectados por el curso de la luna. Vamos a ver un poquito más adelante que Otelo dice eso de sí mismo. ¿Sí? Digo para que empecemos también a asociar por qué aparecen estas cosas. No es que de golpe y porrazo al pibe se le ocurrió ponerlo como epiléptico. Ahora, fíjense lo que es el choque de sistemas, del que yo hablaba, voy a hablar en varias oportunidades, y que lo pongo siempre de manifiesto con relación al monólogo de Hamlet, cuando habla de que por un lado va a hacer representar la muerte de su papá por actores para corroborar, mirar la reacción de su tío y así saber si lo que le dijo el fantasma era cierto o no, o sea, principio de pensamiento científico, de corroboración científica, y al mismo tiempo nos dice que el diablo puede estar valiéndose de su melancolía. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que tenemos es Yago, o sea, se vuelve a presentar este choque de sistemas, o esta convivencia de sistemas. Vamos a ponerlo en otros términos. Porque tenemos a un Yago, que es un exponente del pragmatismo maquiavélico, podríamos decir, contra un Otelo, en apariencia poseído por un demonio. Lo genial es que el demonio que posee a Otelo es el propio Yago. Ahí es donde digo que aparece la convivencia o el choque de sistema. Porque no es que Yago dice, uy, ¿qué le pasó? No sé qué le pasó. No, que Yago dice, ese es el veneno que yo te metí. Cuando el espectador que estaba viendo la obra, digo, esto es muy interesante para pensarlo a Shakespeare también como un constructor de masa crítica. El espectador que estaba mirando la obra, al igual que nosotros, presenció todo lo que hizo Yago. Entonces difícilmente pueda creer que ese ataque de epilepsia tenga que ver con el diablo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y Otelo vuelve en sí. Pasa Casio en el medio y dice, ¿qué pasó? No, tuvo una ataque de epilepsia, ayer tuvo otro, ¿no? Nunca nos enteramos que había tenido otro. Hay una interpretación al respecto, dando vueltas por ahí, que dice que ese ayer en realidad no existió, porque todo se produce en ese mismo día, pero eso tiene que ver con la teoría de que todo ocurre en 24 horas, que yo no estoy de acuerdo con eso. Y hay muchos datos dentro de la obra que no se alejan de esa idea. Lo que hace Yago a partir de ahí, a partir del momento en el que se despierta Otelo de su epilepsia, de su ataque de epilepsia, es construir, y no, esto ya lo hemos hablado, lo describí en otra clase, construye una escena de simultaneidad de situaciones y de espacios, algo que en dramaturgia se conoce como polifonía, que es como tenemos muchos personajes hablando al mismo tiempo, diciendo distintas cosas, en acciones donde en realidad nada es lo que parece, o todo lo que parece no es lo que se ve. Y acá vuelvo a citar a Hamlet, ¿no? Cuando le dice a su madre, ¿parece, señora? No, no parece, es, ¿no? Esta cuestión del pretend,
y de la actuación a la que Shakespeare apela todo el tiempo. Si los estoy aburriendo mucho, por favor, díganme. Ok. Entonces, esto yo recuerdo que lo hemos charlado en alguna clase, que él expone la teatralidad en su máxima expresión en esta escena, ¿no? Porque tenemos a un Otelo escondido, alejado de Casio, porque él le dice, ahora presta atención, quédate acá escondido, le dice ya Otelo, quédate acá escondido, porque yo voy a hablar con Casio y te voy a demostrar que él tiene el pañuelo y que además se acuesta con tu mujer, y vas a ver aparte cómo se divierte con eso. Entonces va, lo esconde Otelo, Otelo está presente, Otelo le habla al público, cuenta lo que siente mientras está presenciando esta escena, de la que ve las acciones, ve la pantomima, pero no escucha el texto. Lo cual, en términos de verdad escénica, digo verdad entre comillas, o sea, si lo ponemos en términos de realismo puro, sería absolutamente imposible. Es como la escena de Hamlet, en la que se encuentra con el tío rezando. Por eso digo, no podemos pensar nunca a Shakespeare desde el realismo. Pero sí es muy verosímil. Es un antirrealismo extraordinario por verosímil, justamente. Y así es como Otelo se convence definitivamente de que su esposa lo está engañando con Casio. Hasta acá podríamos pensar, digo, hasta este momento de la obra de Otelo, podríamos pensar que no existe ese tal momento de confusión del estadio homogéneo donde parece que está todo a la deriva, ¿no? Pues da la sensación de que es una continuidad de lo anterior, como que se está construyendo, como que se concluye la intriga que inició Yago y produce su objetivo. En lo personal, creo que ese cambio de acto 3 a acto 4, porque muchos creen que, o mejor dicho, sostienen que la escena 1 del acto 4 debería ser la última escena del acto 3. Lo explico de mejor manera. Para mí esa división no es caprichosa y no es editorial. No tiene que ver con el momento en que se editó el material. Creo que realmente es el inicio del acto 4. Porque hay algo nuevo que nace en esta escena. Y que ya no pertenece a lo que sucede en el acto 3. Porque este Otelo que aparece en el acto 4 ya no es el que era. Y ahí nos volvemos a reenlazar con los textos del principio de obra, cuando Yago dice de sí mismo, yo no soy el que soy. ¿Se entiende? Empieza a aparecer otra construcción, empieza a aparecer otro procedimiento. Y ese constructo espectacular, o sea, esa construcción de espectáculo, de hecho espectacular, de hecho teatral, lo que hace es contarnos que se está empezando una nueva historia. Que esa primera historia de ese Otelo digno, la clase pasada hablé mucho de eso, ¿no? O lo mencioné, lo vamos a hablar en las últimas 2 clases. Porque Otelo habla de la dignidad del hombre, Otelo como obra. Ese Otelo digno, ese Otelo guerrero, ese Otelo poderoso, ese Otelo honesto, ya no existe, ya no está, no queda nada, no quedan trazos de ese personaje. A tal punto que decide asesinar a su esposa. Ya había decidido asesinar al amigo, ahora decide asesinar a la esposa. Y sí, ahí nuevamente Yago mete la cola, como buen diablo, y dice, no la mates con un veneno. Asfixiala en la cama que ella mancilló, hace eso, y el otro le dice, bueno, dale, ¿no? O sea, hay algo ahí de cierta simbiosis que se empieza a generar entre estos dos personajes, ¿no? A eso se le suma, y ahí sí ya entramos en homogéneo, se le suma la llegada de la carta de Venecia, donde le dicen, flaco, hasta acá llegaste. Y ahí hay algo interesante para pensar. Estoy pensando ahora, pues se acuerdan que hemos hablado la relación Chipre-Venecia, y que a partir de un momento Shakespeare nos
¿no? Como que nos sube un traveling, nos mete en las habitaciones de la casa de Otelo y de Desdémona, ¿no? O sea, como de toda esta cosa de la Venecia cosmopolita, la llegada a Chipre, la tempesta, los barcos, ¿no? De pronto nos metemos en un interior noche permanente. Seguimos en ese interior noche. No, ¿se acuerdan que les dije? De ahí no salimos más. Pero vuelve a aparecer la referencia del exterior. Vuelve a aparecer la referencia de Venecia. Hay una recuperación, de alguna manera, o un recupero, de esa tensión Chipre-Venecia. Sin embargo, esto es lo interesante, todo está tan infestado, todo está tan roto, todo está tan podrido, todo está tan corrompido, que ni siquiera esa Venecia cosmopolita, fantástica, maravillosa, cual New York, tenemos acá a alguien que vive en New York en este momento, que está ahí, nos puede dar, ¿no? Esta cosa, ¿no? Como de la gran manzana que significaba Venecia en aquellos años, se nos presenta el débil, casi incapaz de ordenar nada. En la escena 2 del acto 4, nuevamente se repite este recurso del diálogo inicial. Y acá hay algo interesante de tener en cuenta, porque esta acción es una escena entre Otelo y Emilia, así empieza, nos muestra un Otelo que parecería ser que todavía podría ser salvado, porque la interroga Emilia, y así empieza la escena, que viene de un interrogatorio, porque le dice, entonces, o sea, viene de antes, ¿no? Entonces no viste nada. No, nunca. Entonces hay algo donde él ya cree que Desdémona le es infiel, está seguro de eso, pero al mismo tiempo hay algo en él que todavía lo impulsa a seguir indagando. Pero no le cree. Emilia se lo dice, luego aparece Desdémona se defiende, y él ya no les cree a ninguna de las dos. Y aparte las maltrata de un modo espantoso. Sin embargo, Que Marinés quería hablar. ¿te querés decir algo, Mari? Perdóname. No, sí, no, o termino, ¿quieres terminar la idea? Porque es más como un corte. Dale. Ya, yo sí tenía un temita. Sí, Eh, lo que tú me dices de que duda todavía, yo lo veía más como que él buscaba también acusarla a ella de estar encubriéndola, ¿no? A Emilia. Como que, digamos, más por ese lado, digamos que lo... sí, puede ser, pero en realidad a él no le interesa mucho Emilia. No, Emilia es una empleada, o sea, no tiene una relación él con Emilia, no es que es una persona de su confianza, no es que es una persona de su amistad, no le duele Emilia, como si le duele Casio. ¿Se entiende lo que digo? Me parece No que sí sé. hay algo que se construye en esta escena, que para mí es muy brutal, que tiene que ver con ese desprecio hacia lo femenino. Y acá aparece, que es uno de los temas de la obra, que son que estas mujeres viven en un mundo de hombres militares además, que es un temón dentro de la obra. ¿Qué pasa con estas mujeres? Destratadas, despreciadas, de distintos modos, ¿no? O sea, recuerden que acá es donde él la describe o la define, mejor dicho, a Emilia como de housekeeper, ¿no? O sea, como la portera, como la madama de un prostíbulo. O sea, que la prostituta es Desdémona y ella es la madama. Por eso era mi afirmación de que, digamos, él que no es que esté, digamos, dudando, entonces sencillamente está confirmando, continuando con la idea que Sigue en una tenía de instancia antes. de confirmación, completamente de acuerdo. El tema es que si necesito confirmar es porque todavía necesito un poquito más. ¿Se entiende? O sea, si él estuviese 200% convencido, no necesitaría confirmar nada. Va, la mata y se terminó. Hay algo ahí donde él todavía... ¿Por qué lo digo además? Porque en esta escena él llora.
Se pone a llorar. ¿Llora de verdad? Llora de verdad, sí, claro. Él llora en esta escena. A mí me cuesta decir esto y defender al personaje porque soy muy feminista, entonces digo, la puta madre, ¿no? Pero la realidad es que el tipo está sufriendo. ¿O llora de rabia, pobre pibe? Puede llorar por indignación, por cualquiera de las razones está sufriendo. La rabia es un modo de sufrir. También por su orgullo, ¿no? Caído. Absolutamente. Hay un montón de razones, digamos, pero de todas significa sufrimiento. Sufrimiento, sí, o sea, justo pensando en la parte como humana, como dices, o sea, esto no es realista, pero es verosímil, pero pensando en como lo humano, lo verosímil, lo realista es en el personaje de Otelo. Pienso, o sea, en este momento en donde, o sea, hablando del acto 4, ¿no? Cuando o sea, le hacen la descripción de ella en la cama, entiendo totalmente cómo se volvería loco, ¿no? O sea, Yago es la persona en la que más confía y le está haciendo, o sea, le está haciendo una descripción gráfica Detallada. en un tiempo en donde no existe como videos, en donde más comprueba, o sea, es como prácticamente, o sea, casi como si estuviera viendo la película. Un tiempo en donde no existía un video que te lo confirme, o sea, la forma más como de confiable era la persona de que tienes más confianza, entonces me imagino la destrucción interna más sumada al tema de la epilepsia, o sea, y me encanta esta descripción de que los celos son ¿cómo es un Un monstruo monstruo verde? verde. Un Es, monstruo de ojos verdes. me parece todo eso tan poderoso porque humana, o sea, pienso en esa emoción o en esa sensación de los celos y es como totalmente nublado, ¿no? Pero, y como dices, o sea, se transforma totalmente el personaje, ya no es el Otelo No. del inicio, pero es como los humanos somos, o sea, tal vez hay un 1% de quiero, quiero que esto no sea, quiero que esto no sea Real. verdad. Tanto Exacto. así que cuando está en la cama viendo a Desdémona, dice lo que dice y porque llora. Entonces, a mí esto me parece fabuloso. De nuevo, uno no quiere defender a un hombre que, o sea, que mata a una mujer, pero estoy tratando de ponerme como en los zapatos de Otelo. Absolutamente. Y entender la condición humana. El femicida también es un humano. Horrible, pero es un humano. Víctima de las contradicciones del ser humano. También. Digo, eso me parece que es muy importante que lo podamos tener en cuenta. Pues si no entramos como en Boca River, ¿viste? En este blanco-negro. Y Shakespeare no Claro, es eso. el bueno, este es el malo y esta es Claro. la... Y Shakespeare está muy lejos de ese lugar. Ahora digo, siempre digo esto, ¿no? Los personajes en Shakespeare se producen en la ida y vuelta, en su contradicción entre su naturaleza y su condición humana. Lo que indica la pulsión y lo que indica la cultura, la inteligencia, el pensamiento, la creencia, los valores. Y a Otelo le está pasando esto también. Y es interesante porque el personaje está tan infestado ya que lo que sí uno se da cuenta ya a esta altura de la obra es que, y apelando un poquito al recurso aristotélico, o mejor dicho, a lo que plantea Aristóteles respecto de la peripecia, es que es tan grande o ha sido tan grande este Otelo del principio de obra y está en un lugar tan corrupto de podredumbre, que así de grande será su caída. Uno ya está esperando ese final. Es como que Shakespeare ya nos pone en tema, ya nos dice, bueno chicos, prepárense para lo que viene porque esto no va a estar bueno. No hay como mucho de...
¿no? Quizás en otras obras, no sé, estoy pensando en Hamlet, hay algún momento donde uno dice, bueno, pero capaz que, viste, capaz que en una de esas hablan y se ponen de acuerdo. Acá no hay modo, ¿no? Y acá es donde vuelvo a esto del llanto, ¿no? Shakespeare hace llorar a un titán. Es muy interesante, yo lo pienso así, ¿no? O sea, es como Otelo se nos presenta casi como un titán, como un Hércules, lo podemos pensar, un Hércules negro. Y nos hace empatizar con él, es muy loco. En ese momento uno empatiza con él. Si la interpretación es buena, si está bien tratado el material, la empatía va a estar dada. Se habla de que la interpretación que hizo Richard Burbage de este personaje fue extraordinaria, hay muchos registros de la época, y que realmente la gente salía muy conmovida por los niveles de emocionalidad a los que él arribaba. Pero bueno, a partir de acá, Desdémona queda aturdida, no comprende, casi que no puede hilar palabra, y del mismo modo que Otelo ya no es el que es, Desdémona tampoco es la que es. Y yo creo que Yago gana la escena acá. Gana la escena, me refiero a gana. Triunfa en este momento. Construye la trama y la finaliza, ¿no? O sea, como que produce el hecho. Y creo que el epílogo, el gran epílogo de este momento es cuando le propone a Rodrigo el asesinato de Casio. Porque ahora sí Yago no guarda ninguna forma. Ya no le interesa. El propio Rodrigo queda, que lo dice Yago, no te quedes así al helado, ¿no? O sea, queda en shock. ¿Cómo me estás proponiendo esto? Yo entiendo que es en este momento, por eso digo que acá es donde empieza la segunda obra o el segundo correlato, este es el momento en el que nace ese monstruo del que él habla al principio. Que ese útero, esa imagen tan fuerte que produce Yago al principio también de la obra, que habla del útero del mundo, ahora sí dio a luz. Y que ahora ya no hay vuelta atrás. Otelo tampoco guarda ya formas, ¿no? Va a golpear, va a maltratar y va a golpear físicamente a su esposa en público. Y ella se va a entregar a la muerte. En la famosa y hermosa escena del sauce y desgarradora. Escena sobre la que vamos a hablar un poco más la clase que viene o la otra. Haciendo la comparativa con Lear, de todo lo que acabamos de decir, que es un montón, en el acto 4 de Lear inicia con el encuentro de Edgardo, travestido, pobretón, con su padre sin ojos. Y el texto de Gloucester, del padre, de este principio de escena, que es el mal de estos tiempos, los locos guían a los ciegos, me parece que resume justamente ese inicio de segundo correlato. Da ese inicio a esa deriva, a esa confusión, a ese inicio de construcción de segundo correlato. Por primera vez en la obra, esto es un dato sumamente interesante, es en esta escena y por primera vez en la obra que se lo menciona a Dios. Y hay un pedido de suicidio. Gloucester le pide a su hijo que lo lleve, sin saber que es el hijo, obviamente le pide que lo lleve a un acantilado desde donde poder arrojarse. Entonces ahí ya hay toda una confusión. Que Dios te bendiga por un lado y por otro lado me quiero suicidar. Pecado capital. En la siguiente escena, acá sí tenemos una deriva tremenda, ¿no? Un homogéneo, una construcción de homogéneo muy, muy interesante produce Shakespeare. Porque en la siguiente escena se nos presenta la ruptura entre Goneril y Regan, entre Goneril y su esposo, Albany. Y ella dándole el favor a Edmundo, ¿no? O sea, aparece esta cosa de
ella introduciendo a otro hombre en la relación. Se habla de la melancolía como una enfermedad, que esto creo haberlo mencionado en la clase pasada respecto de los 4 humores. Ese es el humor negro. El exceso de humor negro producía melancolía. El humor negro es el líquido raquídeo. Y en medio de un duelo verbal entre Goneril y su marido y Albany, nos enteramos de la muerte de Cornwall, que recordemos, fue herido por un heraldo, por un vasallo, mientras estaba sacándole el segundo ojo a Gloucester. Y este hecho me parecería insignificante, no lo es, porque tenemos una simultaneidad de hechos donde hay un pobre, que en realidad es Kent disfrazado, pero disfrazado de pobre, que conduce al rey, o que acompaña al rey. Tenemos a otro pobre, que además de pobre está loco, que es el pobre Tom, que anda conduciendo a un conde. Y tenemos a otro pobre, que termina matando a un duque. Un duque es un príncipe, está en el rango de principado. Es un heredero del rey, directo. Por otra parte, Regan, viuda, reclama la presencia de Edgardo y así nace una nueva trama, algo que hasta ese momento no había aparecido en toda la obra, que es la disputa de estas hermanas por el favor sexual de un tipo. Aparece el erotismo por primera vez en Lear. A diferencia de Otelo, que el erotismo gana la escena todo el tiempo, o sea, es tan erótica Desdémona, es tan deseable que todo se produce, todo lo que se produce alrededor de ella. La sexualidad está como en un primer plano todo el tiempo, lo acabamos de ver. Eso en Lear no aparece, recién se vislumbra o aparece de alguna manera, no tan gráfica como en Otelo, recién aparece acá. Estoy mirando la hora para ver si llego con todo. Y aparece otra nueva trama también, que es que Albany, que es el marido de Goneril, podríamos decir Albany el débil, que era como se había presentado al principio el personaje, al principio de la obra, el controlado, ¿no? El dominado por su esposa, gana voz y gana voto, como si cobrase vida, como si se despertase dentro de él un hombre que no sabíamos que existía y que parecería ser que ni él sabía que existía. Y se involucra en la trama de un modo heroico. Él dice algo así como que, bueno, se entera de esta tortura de la que fue víctima Gloucester, abomina en contra de esa acción y dice, voy a vengar yo este hecho. Pero recién es en la escena 3, donde el segundo correlato, estamos hablando del acto 4, recién es en la escena 3 donde el segundo correlato comienza a aparecer. Y nuevamente Shakespeare apela al recurso especular, a esto de el espejo, entre personajes, entre situaciones, entre una obra y otra, y dentro de la misma obra. Y tenemos una situación de espejo con la primera escena del acto 3. En este caso, vuelve a producirse una situación similar, aparece Kent preguntando por Cordelia. Eso ya se había producido en la primera escena del acto 3. Se repite. Y la descripción que recibe de Cordelia y de las acciones de Cordelia es de una mujer que parecería estar mucho más cerca de la santidad que de lo que es una mujer terrenal. Entonces ahí vuelve a aparecer otro espejo con lo que nos acabamos de enterar de las dos hermanas que se están disputando un mismo amante, ¿no? Entonces vuelve a poner en tensión a estas dos hermanas por un lado, las dos hermanas malas contra la hermana buena. Pero lo más interesante de esta escena, me parece a mí, es que Lear, nos enteramos de que Lear no quiere ver a Cordelia, otro espejo. Del mismo modo que la expulsa al principio de la obra, dice no te quiero ver, quiero que se vaya. Acá dice no la quiero ver, nos enteramos que está diciendo eso, pues no lo dice en escena,
trae un mensajero, pero que no la quiere ver porque siente vergüenza. Entonces ya no es por ira, ya no es por desprecio, sino que es por vergüenza. Entonces eso genera una gran inversión. ¿Se entiende? Luego aparece Cordelia, trayendo un médico, anuncia su intención humanitaria. Hay una nueva oposición ahí con las hermanas beligerantes que se están preparando para ir a la batalla. Ella dice, no, nosotros estamos viviendo con el ejército solo para cuidar a mi papá. Y Regan ya termina entrando como en delirium tremens, digo yo, porque ya no solo reclama, como por su ser viuda, el favor de Edgardo, sino que encima ya manda a asesinar a Gloucester. Ya no le alcanza con la tortura. Dice, bueno, mándenlo a matar. Luego viene la escena 6, que ya hemos hablado algo de esta escena, que es la famosa escena del acantilado, que es extraordinaria. Me parece, tenemos la subtrama, ¿no? El segundo padre. Entonces, el padre erróneo Lear, el otro padre erróneo Gloucester, con su propio hijo, en el personaje de Tom, que lo lleva a ese acantilado, en una descripción extraordinaria, y lo ayuda a quitarse la vida. Es totalmente beckettiana la escena, ya hemos hablado de eso. Pero en el medio de esa maravillosa y extraordinaria construcción de confusión, prácticamente de una construcción del absurdo, podríamos decir, como procedimiento de escritura, Shakespeare nos introduce casi como una diagonal, nos mete el personaje de Lear. Aparece Lear. Y es interesante, pues se acuerdan que el bufón desaparece en un momento de la obra y se supone, algunos interpretamos, que es la muerte, el bufón muere. ¿No? Acá los personajes se desgarran y mueren del corazón. Mueren como de pena. Y desde mi punto de vista, esta aparición de Lear en este momento de la obra, en esta escena 6, él, como rey, es rey bufón, porque trae el discurso del bufón, viene con la discursiva, con la labia del bufón. Está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que yo dije, esta obra es la historia de un bufón meando la sopa del rey? Y eso está presente a lo largo de toda la obra. Vienen a matar a Gloucester, su hijo lo salva, en fin. Toda esta confusión, todo este homogéneo que tenemos en este acto 4, se empieza a organizar recién en la escena 7. Lo que tiene el acto 4 de Lear es que tiene muchas escenas, 7 escenas son muchas para Shakespeare, que son todas cortitas. Tiene un ritmo muy, muy interesante. Y se comienza a organizar en la escena 7, que es cuando finalmente Cordelia recibe a su papá. Vuelve a aparecer Cordelia. Desaparece el bufón y aparece Cordelia. Dato que no es menor tampoco. Y él la confunde con un espíritu. De hecho, le pregunta cuándo murió. Y ella le dice hace mucho tiempo. Es muy extraordinaria esta escena, es de una conmoción. Cuando me emociono. Eso es muy triste. Es tremenda, esta escena es tremenda. Y luego se arrodilla frente a ella y ella le dice, no hace falta. Y ese texto tan hermoso donde él dice que no la reconoce, pero que cree que se parece a su hija Cordelia, ¿no? Hay algo ahí muy... Obviamente que el orden está completamente trastocado. Ese orden inicial que tenía la obra ya está trastocado por completo, y lo desgarrador de esta obra es que nada nos indica, como acabamos de ver en Otelo, que estas almas se van a salvar. Todo nos indica que esto va hacia un lugar que no está bueno. Solo se puede esperar como una suerte de enorme caída, ¿no? Porque tanto Lear como Otelo, en tanto protagonistas de las sendas obras, por eso llevan sus nombres, como personajes, cayeron a lo más profundo.
Uno, víctima de los celos producidos por un personaje siniestro, y el otro víctima de la locura y de su propia soberbia. Lo hemos hablado esto, ¿no? Como que de alguna manera el personaje siniestro de Lear es el propio Lear. No hay un malo en Lear que hace que él empiece a crear cosas diferentes, no, es él solo que se mete en el quilombo. Y por otra parte, Desdémona y Cordelia, de modo diferente, dada la condición de esposa del protagonista en el primer caso y de hija del protagonista en el segundo caso, se erigen cual Cordero de Dios y van al matadero. Por ese producto de ese error trágico que han cometido estos varones. Ese error trágico producto de la ira, de la codicia, de la indignidad, del desgarro, de la ausencia. Shakespeare se mete como con estas cosas muy casi existencialistas en estas dos obras. Ya lo viene haciendo en Hamlet, lo venía haciendo desde Hamlet y en Macbeth ni que hablar. Pero digo, acá es como too much, podríamos decir, perdón, por lo poco académico de mi descripción, pero es too much, chicos, ya llega un momento de decir, ya es demasiado. Y de ahí entramos a los actos quintos. Los actos quintos sabemos que terminan mal. Como dice el Chama Buen Día, terminan mal. Las dos obras ya sabemos que terminan mal. Más allá de que lo sabemos ahora porque conocemos las tramas. Entiendo, me imagino, no puedo imaginarme a un espectador del momento, al momento del estreno de estas obras, que piense que alguno de estos personajes se puede reconstruir. O sea, llegaron a un lugar de podredumbre tal que es casi imposible suponerlo, ¿no? Humanamente hablando. Y ambos, sí, decime, Ulises. Tenía entendido que la historia en la que se basa, en realidad Cordelia recupera el trono para su padre, ¿no? Sí, recupera y reinan juntos. Y reinan juntos, se supone. Entonces, sí. Sabiendo eso, también los propios espectadores no pensarían que tal vez podría haber alguna vuelta de tuerca durante la obra. Puede ser, yo en realidad no sé, porque no tengo evidencia, lo tendría que rechequear, no sé cuán conocida popularmente era la fuente en aquellos tiempos, ¿se entiende? Sí sabemos que Hamlet, por ejemplo, se venía representando. Habría que ver cuán popular era la historia, pero es muy interesante tu línea de pensamiento, digamos, en ese sentido, porque incluso sería interesante, digo, pensar en este espectador que dice, no, pero si igual ya sabemos que se arreglan y que van a terminar bien, y después se cae el mundo, ¿no? O sea, el mundo se parte al medio en el final de Lear. Está buena, muy buena tu observación, Ulises. Te lo agradezco. Sí. ¿Cómo es eso de que Hamlet se iba representando? O sea, la historia del rey vikingo se conocía, como que se representaba. ¿Cómo es eso? Distintas compañías la han ido representando e inclusive, esto cuando yo di el de Hamlet y Macbeth del año pasado, una de las cosas que destaqué es que quizás de todas las obras de Shakespeare, Hamlet es la que él más veces reescribió. Me la fue poniendo y hay distintas versiones de Shakespeare. De hecho, en una de las primeras termina bien, no termina en tragedia. O sea, entonces cuando la que se iba representando era la misma de Shakespeare, o sea, no es que era como que una historia antigua de un rey que no, ya se sí, conocía. es una historia antigua que él la saca de las sagas de Sajo Grammaticus, que era la historia de Hamlet, hijo de Geruta, que es un mito vikingo. De hecho, hay una película que se llama The Northman, hay una película ahora que habla de ese mito, justamente. Que es el mito en el cual Shakespeare se basa para escribir esta historia. Ahora, esta historia ya se venía haciendo y era muy popular, al punto de que el hijo de Shakespeare se llamaba Hamlet, porque era un personaje popular, era un personaje que se representaba mucho.
como Hamlet o como Hamlet. De cualquiera de los dos modos era aceptado. ¿Se entiende? Entonces era una historia que fascinaba en general. Como sigue Y fascinando hoy en cuando, día. Es increíble, Laura, ¿no? y cuando, de pronto por recordar, y cuando salió la obra de Shakespeare, Hamlet, ¿cuál fue la crítica con relación a las anteriores puestas? No había crítica en aquellos años, Marita Quirós. O sea, pero la gente, o sea, no hay registro, ¿verdad? No se puede saber qué cosa No, pensaba la tenemos el gente. Talamis Paladia, digamos que fue algo que escribió un cura, y las cosas que iban escribiendo algunos eruditos que iban a ver obras y decían, bueno, estuvo buenísima la representación, nos gustó esto, nos gustó lo otro, pero no desde un lugar de la crítica, no existía eso. La gente iba o no iba, le gustaba o no le gustaba. Sí tenemos registro de que iban a ver Hamlet, que era una historia esperada. Cada vez que se representaba la gente iba, o sea, claramente gustaba. Y sabemos que a Shakespeare le fue muy bien, que ganó mucho dinero haciendo teatro, así que evidentemente lo que hacía era muy acertado por su... A Shakespeare era una suerte de rockstar en sus años, ¿eh? Hay cartas, el otro día le contaba a un actor con el que estamos ensayando acá, que está haciendo él de Shakespeare, entonces yo le decía, vos tenés que pensar, mataba de la risa, vos tenés que pensar que hay cartas de la marquesa fulana contándole a la duquesa perengana que el maestro Shakespeare estuvo en casa, ¿no? Como algo de, vino Shakespeare, vino con su El codiciado. compañía, ¿no? Lo contrataban, hacía muchas funciones privadas, lo contrataban, por ejemplo, el caso de creo que es Noche de Reyes, no, Mucho ruido y pocas nueces, si no me equivoco, después lo voy a chequear y se lo reconfirmo la clase próxima, se me hacen acordar. En el caso de Mucho ruido y pocas nueces fue una obra que se hizo, se estrenó en el casamiento de los hijos de una marquesa, de la hija de una marquesa con el hijo de un conde. Y se representó en los jardines de esa mansión, de ese castillo. ¿Se entiende? O sea, también trabajaba de ese modo. No laburaba solamente en el club, no laburaba solamente en Blackfriars, sino que además trabajaba para la corte y además laburaba para la gente que lo contrataba. Y además andaba de gira. El tipo le dedicó la vida al teatro. No solo escribiendo, sino aparte produciendo y actuando. No podemos decir dirigiendo porque no existía el concepto de dirección como lo pensamos hoy. De hecho, lo ensayaban los actores. Por eso se escribe en verso, ¿no? Hay una cantidad de cuestiones. No había tiempo de ponerse a ensayar. Se construía y se salía. Entonces era muy coreográfico todo. Ahora que estoy haciendo en Lima, uno de los seminarios es el de construcción de espacio, de construcción de personaje en el espacio isabelino, porque en realidad está pensado para eso. Está pensado para que sea sencillo para el actor entender, digamos, la trama y poder moverse dentro de ese espacio que tiene 7 puntos fundamentales y nada más. ¿Se entiende? Lo que estoy diciendo es medio complicado explicarlo sin hacer dibujos y esas cosas, pero tiene un formato que es muy particular y que es extraordinario. Pues el tipo lo que hizo fue generar una maquinaria de producción, además, de producción teatral, muy exitosa. Sí. Justo creo que otra vez compartí un artículo en el cual un viajero, creo que suizo, había ido a una de las funciones de, no me acuerdo si fue Ricardo III, ¿no? Y comentaba que entraba a una puerta, podía haber parado. Y a otra puerta, ya le daba un banquito. Si otra puerta, podía haber, y así iba entrando de puerta en puerta hasta pagando un penique, creo que cada puerta, y Exacto, podía verle mucho mejor lugar. exacto, exacto. Y de hecho, si tenías mucha plata, podías ir con tu silla y ponerte arriba del escenario, arriba del tablado. Como era el lugar más exclusivo, estar al lado del actor mientras actuaba. Interesante, ¿no? O sea, Ahora, una ahora maquinaria de que producción mencionas, Eso es extraordinaria. lo que se hizo acá con mucho ruido por nada. Había butacas, o sea, había espacios ¿Cómo mi que vida? tú Repetime la tenías, pregunta. que el comentario que acá se hizo eso en mucho ruido por nada. O sea, Sí. mucho ruido, pocas nueces. Acá se llamó mucho ruido por Sí, sí, nada. yo la vi, Laura, estuve en el Y, estreno. Sí, ya, entonces, si te acuerdas que había gente que estaba arriba en el sí, a escenario, mí me tocó ahí. sentados ahí. A mí me mandaron ahí.
Sí, Sí, había como dos filas a cada lado, sí. cuando Chela estaba haciendo el Eh, montaje me vino a ver, tuvimos varios encuentros, varios y extensos encuentros, porque ella estaba complicada, perdón, con el uso del espacio, y la verdad es que en la charla yo le dije, mira, se trabajaba de este modo, y ella dijo, bueno, ok, voy a hacerlo de este modo, la verdad es Mm, esa, y También ahí cambió empezó el a final, jugar. ¿no? Claro, bueno, después pasó todo lo que pasó con el final, que es una experiencia extraordinaria, que ya ahí, yo ya no estaba en Lima, y justo estaba este hombre este inglés, que no me acuerdo el nombre, que trabaja en Brasil, y justo estaba él, y bueno, ella apeló a él en ese momento. Como cualquier buen director apela a los especialistas que tiene a mano para tomar las decisiones, ¿no? Ella sí tenía muy claro, me acuerdo en ese momento, que iba a trabajar con varones, recién estaba empezando. Y que quería trabajar justamente el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Que no se da todavía en Perú. A mí me pareció extraordinaria esa apuesta. Brillante por todos lados. Brillante por donde se la mire. La vi 3 veces en general. yo Yo también. lamentablemente la pude ver una, porque que generalmente cuando voy a Lima ando con muy poco tiempo, pero después cuando estuve nuevamente, que no tuve tiempo, la estaban poniendo de nuevo, fui con mi hija, yo en ese viaje fue cuando hice el montaje de Romeo y Julieta, y ahí ella la fue a ver y se quedó enloquecida. Y mira que mi hija no es una teatrera ni nada que se parezca, o sea, ella es hija de una teatrera, pero no es teatrera, y fue a verla, con Josefa Mora, que estaba haciendo en ese momento la asistencia de producción, en Romeo y Julieta, y mi hija Malena estaba como segunda de producción, entonces fueron a verla juntas un día que nos dimos libres, y se quedó enamorada, pero enamorada, fascinada, se volvió loca, ¿no? O sea, estaba como muerta de amor. Es Yo un también, gran material, hizo grandes selecciones. Chela hizo grandísimas selecciones con sí. esa apuesta, no solo en lo espacial, la elección de la música, la resignificación, realmente fue, bueno, el casting, ¿no? Realmente fue un muy, muy buen material, un gran material, un gran material. De hecho, lo uso, lo doy como ejemplo, o sea, muestro videos en las clases de dirección, pues realmente es una obra que es para estudiar, muy interesante lo que hizo. Esa apuesta es extraordinaria, extraordinaria. Así que ojalá la sigan haciendo por muchos años más, porque ahora me parece que se lo merece. En serio. Bueno, Volviendo al tema vamos a seguir avanzando. de Decime, dime. los, sí, No, decime. mencionaban de aquí de las obras. En el tema de Ray Lear también son, digamos, dos versiones diferentes, ¿no? Que salió en el folio y luego la que sacó en 2023, que tienen bastantes diferencias según leo. No sé cuál es la que está llegando, creo que la última, ¿no? La que a nosotros llega O es es la versión, la que salió en 1623 en el Infolio. Esa es la en que el nos folio, llega. entonces. Ujú, sí, sí, sí. Todas las obras que nosotros leemos de Shakespeare están basadas en el Infolio. Algunas toman también aspectos en la traducción, los traductores toman partes del Incuarto, ¿sí? Que fue la publicación cuando él todavía estaba vivo, que fue una publicación medio Ujú. pirateada. Algunos toman de ahí, pero la mayoría está trabajada sobre las producciones, mejor dicho, sobre la edición in folio, que es la de 1923, que es la que se va a festejar el año que viene. Si vas a estar en Estados Unidos todavía, Marinés, aprovechá y andate a Washington, que va a abrir, The Folger Library, y va a abrir, va a exponer los manuscritos de Shakespeare. Así que va a estar bueno. Bien, estábamos en el acto 5. Entonces, en esta cuestión de que, bueno, ya sabemos que todo va a terminar para el culo, ¿no? De alguna manera. Ahora, fíjense que los dos actos, tanto el 5 de Otelo como el 5 de Lear, inician con una acción grande, no son intimistas. O sea, en el caso de Otelo, tenemos la acción del atentado a Casio, el atentado fallido, ¿no? O sea, donde no lo pueden asesinar. Y en el caso de Lear, está Edgardo, que se prometió a ambas hermanas y que están preparándose, digamos, para ir a la guerra, ¿no? Son exteriores. Las dos obras, las dos escenas, perdón, los dos actos inician con un exterior. Aparecen muchos personajes y hay una cosa realmente de mucha confusión.
Entonces, como les decía, Edgardo se promete a ambas hermanas, él confiesa esto, que está prometido tanto a Regan como a Goneril. De ese modo se está poniendo en riesgo el villano, que no es tan villano, o por lo menos no es un villano tan grandilocuente o tan extraordinario, mejor dicho, como lo es Yago, pero pasa algo bastante parecido con Yago, porque luego del atentado fallido con Casio, él se ve obligado a matar a Rodrigo para que no lo delate, asiste personalmente a Casio, inclusive se rasga la camisa, ¿no? Una cosa de poner mucho el cuerpo. Culpa a Blanca, dato no menor, culpa a Blanca, a la querida de Casio, de haber sido un poco, de haber participado en esta intriga o de haber instigado este atentado en contra de Casio, y la manda a apresar. Y después de que pasa todo eso, se queda solo en escena y dice, bueno, que esta noche se defina el triunfo o el fracaso de mi vida, ¿no? Casi como que él se pone en ese lugar que uno se puede imaginar a un chabón como casi tirando los dados, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver qué sale de todo esto. Entonces ahí hay una suerte de paralelismo o de espejo entre estos dos villanos, ¿no? En el caso de Otelo, siguiendo con él, luego de que se produce este momento de Yago, que para mí es extraordinario, lo inmediatamente posterior es la entrada de Otelo al cuarto de Desdemona, o al cuarto matrimonial. En una escena que para mí siempre es de las más desgarradoras, ¿no? O sea, realmente me cuesta leerla, digo, la leo con disfrute literario, digamos, o mejor dicho, dramatúrgico, pero me conmueve en serio. Justa Picasso hace una alusión, si no me equivoco, al rol del justiciero o del vengador, no me acuerdo cómo lo define él, respecto de este inicio de escena, ¿no? O sea, que él entra casi como en un rezo, ¿no? Con es la causa alma mía, ¿no? O sea, hay algo ahí que este personaje entra como una suerte de misión sagrada. Entonces no es que entra un criminal a cometer un crimen, sino que está entrando, ¿no? Esta figura de vengador, que era una figura propia de las moralidades, ¿no? De las representaciones de las moralidades en la Edad Media, que sale de alguna manera a limpiar el mundo, ¿no? Él dice en un momento, ¿no? O sea, no volverá a engañar a otros hombres, casi como que los hombres le deberían a él agradecer que esté cometiendo este acto. Se arroga ese derecho. Y a pesar de los ruegos de su esposa, que hasta el último hálito de aire que le queda, ruega por su vida y defiende su inocencia, en una escena que para mí es escandalosamente erótica, asesina a su mujer. Y es sorprendido por la llegada de Emilio. Y acá yo creo haberlo mencionado, cuando hablamos del descriptivo aparece un dato que para mí no es menor, que me parece muy interesante en el constructo de la obra, que son los golpes a la puerta, que tiene un espejo inmediato con Macbeth, que es otra de las obras del periodo, ¿no? Esta cuestión de que producido el crimen, se escuchan golpes a la puerta. Entonces hay que tapar ese crimen. Y Otelo hace eso. La primera reacción de Otelo frente a la entrada de Emilia o frente a los golpes a la puerta es una acción cobarde. De hecho, termina de rematarla. La mata y la remata e inmediatamente la esconde. Esconde el cuerpo. Del mismo modo que Macbeth y Lady Macbeth incriminan a los guardias de Duncan y después también Macbeth los asesina. Nuevamente el choque de sistemas, ¿no? O sea, nuevamente ya en la entrada de Emilia, en toda la discusión que se produce entre ellos, aparece esto de esta afirmación que hace Otelo de que es el curso de la luna que enloquece a los hombres. Y es muy interesante, digo, porque choque de sistemas o nuevamente la convivencia de sistemas, porque todos nosotros ahora y nosotros entonces, digo, los espectadores de aquel momento también asistieron a cómo Yago produjo todo esto. Que no es que la luna se cruzó, o alguien que se dedicó a hacer esto. Y que ese alguien puede estar parado al lado mío en este momento. Eso también es una ruptura que produce Shakespeare. Muy importante en términos de poética.
En Rey Lear, luego de la escena de los ejércitos saliendo a batalla, nos enteramos de que Cordelia y Lear fueron vencidos y apresados. Y vemos a una Cordelia valiente, que lo primero que hace es preguntar por sus hermanas y soporta estoicamente de alguna manera, cual Antígona, ¿no? Soporta este destino que le está tocando. Acompañada por su padre en un estado absoluto de locura. Tenemos un Edmundo que ordena el asesinato de Cordelia y de Lear en prisión. Un Albany que se le enfrenta, que dice yo no te reconozco como hermano. Las hermanas que se enfrentan definitivamente entre sí por el favor de este tipo. Regan que se siente mal y sale de escena. Luego la entrada de Edgardo, contando la muerte de su padre, pero en un estado de reparación. O sea, él logra confesarle al padre quién es antes de que su padre muera y el padre le da su bendición. Acto reparatorio. Como que las cosas se empiezan a ordenar, ¿no? Daría una sensación de, bueno, ok, entra Edgardo y dice, no, porque mi papá me perdonó, o mejor dicho, se enteró, yo lo perdoné, él me pidió perdón, me dio su bendición, entonces vengo ahora a reclamar lo mío. Albany que dice, flaco, vos acá no tenés nada que ver, no sos de la familia. Y encima nos enteramos de que Goneril se suicidó y que antes de suicidarse confesó haber matado a la hermana, haber envenenado a Regan. Entonces los malos mueren. Porque como consecuencia de eso también el mundo reconoce que se le había prometido a ambas, lo reconoce frente a Albany y a los demás, frente a su hermano, etc. Y se suicida. Él sí se suicida en escena, las hermanas mueren en esta escena, cual tragedia griega. Y se produce un acto de redención de su parte, que es que revela antes de morir que mandó a asesinar a Cordelia y a Lear, dándoles tiempo a sus sobrevivientes de poder ir y salvarlos. En paralelo, haciendo la comparativa con Otelo, Emilia descubre el crimen. Lo enfrenta a Otelo y además le cuenta la verdad. Entonces, bueno, se empieza a reparar la cosa, ¿no? Se empieza a ordenar. Con realidad se empiezan a revelar los misterios. Estamos en el estadio de la revelación. Entonces se dice, no, que con mi marido dice escena que es maravillosa, y dice, sí, tu marido. Dice, mi marido, estúpido, ¿le creíste? El pañuelo se lo di yo. Y en un movimiento dramático extraordinario, que ya lo comenté, pero no deja de fascinarme, que Shakespeare solamente creo que se anima una vez más a tomarlo y de otra manera, no tan arriesgada como acá, recién en el cuento de invierno, hace que Desdémona muerta, desde ontológicamente muerta, o sea, siendo cadáver, no fantasma, perdone a su marido. Ya ¿Y por qué sería esa elección de siendo cadáver y no fantasma? Porque Hamlet es fantasma. En Hamlet ¿Una empieza relación? con un fantasma. Yo no sé por qué, no te puedo dar esa respuesta. Tendría que hacer, como siempre te digo, un acto de espiritismo, una sesión de espiritismo para hablar con Shakespeare y preguntarle por qué decidió tomar esa decisión, valga redundancia, y me divierte decirlo así. Pero digo, hay algo que no es el espíritu de Desdémona. ¿Me explico? Eso está muy claro. Y está claro que está muerta. Porque no solo Otelo la mató, la asfixió, sino que cuando se producen los golpes a la puerta, vuelve y termina de matarla, o sea, como que se asegura de que está muerta. Bueno, podría parecer también como el hecho de que es una imaginación del propio Otelo, ¿no? Al Podría saber ser. Lo la que pasa es verdad que como con dialoga que ha con cometido, Emilia, podría hacerlo. el tema es que como dialoga Sí. con Emilia, uno dice, es interesante, digamos, como procedimiento. Él después esto lo hace en el cuento de invierno, después tiene otra resolución el cuento de invierno, pero la primera sensación que uno tiene cuando
el personaje de Hermíone empieza a hablar, es que en realidad es una muerta que habla. Después nos enteramos de que pasó otra cosa. Por eso digo, no es tan audaz como en este caso. Ahora, en Hamlet se supone que el momento de que aparece el espíritu, hay una duda entre si es un acto demoníaco o si, ¿no? Entonces, Exacto. eh, el hecho de que en este caso sea como el cuerpo, como lo hace menos satánico y como es un Exacto. acto de redención, como de Exacto. perdón. Exacto. Tiene más que ver con eso, evidentemente. Porque digo, el fantasma es una sombra. Es una sombra de algo que fue. El cadáver es. Es una cosa. No es más una persona. Pero es. Es tangible. Es presente. Y teniendo en cuenta, uno podría decir, bueno, resucitó el personaje. Es una posibilidad, bueno, resucita y vuelve a morir. Digamos, reafirmando esta cualidad crística que tiene el personaje de Cordero de Dios, ¿no? O sea, se nos presenta casi como un Cristo que resucita y luego vuelve a morir, o es ascendido a los cielos. Ella emite el perdón. Y yo creo que es lo peor que le puede hacer a Otelo. Esto ya es muy personal, es una interpretación ultra personal. Tómenlo como tal, no lo tomen eh, como una ley. Pero a mí Que me... Otelo recibe el perdón. ¿Cómo? Que Otelo recibe el perdón. Es que lo coloca a él en una situación muy difícil. Entonces para mí es casi un acto de venganza el de ella. Es extraordinario. Para mí es extraordinario ese momento. Es extraordinario. Yo cuando tuve que dirigir Otelo no me animé a hacerlo. Eliminé esa parte. Lo dejé muerta y ya. No me atreví a hacerlo. No me animé. Soy honesta. ¿Cómo hago con esto? Como algún día voy a dirigir Otelo de nuevo, porque eso no me fascina, seguramente me animaré y veré cómo lo resuelvo. Pero digo, hace 12 años cuando lo hice no me animaba. No me animé, no encontré el modo. Pero bueno, luego de eso, Yago es traído frente a Otelo. Otelo intenta asesinarlo, es detenido por los otros hombres que están presentes. Yago aprovecha la confusión, mata a Emilia, escapa y ahí se produce el insight del personaje. Por eso digo, recién ahí se produce esa suerte de insight cuando él se da cuenta de lo que hizo y se da cuenta de que no hay modo, es tan brutal la caída de Otelo, porque él se da cuenta, siguiendo la lógica cristiana, que él se va a ir al infierno, mientras que Desdémona se va a ir al cielo, que nunca más va a estar con Desdémona. O sea que la perdió en cuerpo y en espíritu. Lo cual es muy desgarrador, porque uno podría pensar en el caso de Romeo y Julieta o en el caso de Antonio y Cleopatra, que el encuentro de las parejas o el reencuentro de las parejas se produce en la muerte. No hay crítica que considera el final de Romeo y Julieta, fundamentalmente, en tanto historia de amor, más allá de otras interpretaciones más interesantes, como un happy ending. No sé si estos chicos tan atravesados por el odio de las familias, tan incapaces, no por acción propia, sino por el contexto, de llevar adelante su amor, de poder concretar esa unión, de poder permanecer y yacer juntos, lo logran en la muerte. ¿Se entiende? En este caso no. Uno se va al cielo y el otro se va al infierno. No se ven más. Yago es traído nuevamente, Otelo lo hiere, pero no lo mata, y a pesar de lograr herirlo y todo lo demás, no logra que confiese lo que hizo. De esto ya hemos hablado bastante. No hay sentido de redención en Yago, no se arrepiente de lo que hizo. Nos remite un poco al Aarón de Tito Andrónico, no sé si han podido leer alguna vez o si la han visto. Tito Andrónico, Aarón dice, yo no me arrepiento de nada.
Es más, describe todo lo que hizo. Tremendo. Las mujeres que violó, los hombres que mató, los cadáveres que desenterró para aterrar a sus familiares, los incestos, todo lo terrible que hizo. No se arrepiente de nada y dice que lo haría muchísimas veces más. La diferencia entre Yago y Aarón es que Aarón dice todo esto mientras está enterrado hasta acá, entregándose a los godos para salvar la vida de su recién nacido. Entonces, esa confesión de Aarón es un acto de redención. Yago no. Y esta es una de las grandes diferencias que tenemos entre Otelo y Rey Lear, el sentido de la redención. Porque está tratado de manera completamente diferente. O sea, mientras que Edmundo, en un último acto, digamos, en su último aliento, intenta al menos, o por lo menos les da tiempo a los demás de poder intentar salvar la vida de Lear y de Cordelia y reconoce alguno de los pecados cometidos, Yago permanece incólume frente a todos y dice las dos frases para mí más inquietantes y más aterradoras de la historia de la dramaturgia, que son sangro pero no muero, y lo que he dicho ya lo he dicho, además no diré una sola palabra. Que uno dice, what the fuck. La muerte de Edmundo se presenta como una suerte de acto reparador y se produce en escena, la podemos ver como espectadores, la podemos leer como lectores, mientras que la de Yago no. Sabemos que es condenado a ser torturado, que eventualmente como producto de esas torturas morirá, pero no sabemos si eso se va a producir. Y eso es lo que lo convierte en aterrador. Y la otra gran diferencia... Sí, decime, Marita, decime. Laura, cuando dices que la muerte de Yago no se ve, ¿existe la posibilidad que algún director escoja ponerla en la puesta o no se puede? En poder se puede No se puede todo. porque no está. No, sí, en Ajá. poder se puede todo. Yo puedo inventar lo que quiera. Se puede hacer todo lo que querramos. Porque el teatro está para eso, para ser reinventado todo el tiempo. Yo les conté como la elección que hice yo con Otelo, que dije, bueno, ok, para mí el tipo no muere, no lo matan, pero me parece interesante esto de estos personajes que son tan, que a veces las sociedades no sabemos qué hacer con esos seres tan terribles, ¿no? No sé, pienso en grandes criminales de la historia, pienso, no sé, Charles Manson, pienso en acá tenemos un serial que está preso hace millones de años, ¿cómo se llama? Robledo Puch, digo, pienso en estos grandes personajes tan tremendos de la historia que quedan como en ese lugar donde no son condenados a muerte, casi que son confinados, ¿no? Confinados a una suerte de cadena perpetua y permanecen ahí. Son tan grandes, tan terribles que la sociedad ni siquiera se anima a matarlos. Entonces yo elegí eso, elegí que es tan tremendo el personaje que lo confinan, lo mandan a un loquero. Ahora, en los años posteriores estuvieron representando a Shakespeare haciendo cambio de varias obras, ¿no? Pero ¿Cómo? escuché decir ¿Haciendo? que cambiando partes, para hacerlo más, digamos, digerible, digamos, para un público diferente en ese momento. Creo que inclusive hacía que Romeo y Julieta no se murieran. No sé si en el caso de Otelo también hacían cambios. Sí, a ver, si Romeo y Julieta no mueren, no es Romeo y Julieta. Sí, no es cada película, no es. ¿No? Digo, me parece que es así. Podemos elegir que mueran de otro modo. Por ejemplo, la película de DiCaprio, para mí el momento de la muerte es extraordinario, cómo se resolvió. Podemos jugar que como lo hizo el director, Baz Luhrmann, lo hice yo también en la apuesta que hice en Lima, que ella lo llega a ver, o sea, que llegan a mirarse antes de la muerte, ¿no? Que en el original no. Podemos hacer esas elecciones que tienen que ver con ayornar el material, recortar partes, pero me parece que eh, hacer cambios tan radicales. Se ha hecho yo no tenía esto de Romeo y Julieta, pero sí de Otelo, por ejemplo, la escena del pañuelo, perdón, la escena de la muerte de Desdémona era mucho más light también.
casi como que ella moría por casualidad. Hay un registro de eso durante la era victoriana, que es una era, ¿no?, donde en realidad pasaba de todo y había como una suerte de pátina, por eso Oscar Wilde la pasó como la pasó, digo, una suerte de pátina de que las cosas son más light y está todo más ordenadito. Pero sí, son climas de época, me parece. Tienen que ver con cuestiones meramente políticas, con políticas de Estado o políticas sociales en determinados momentos. Yo creo haberles comentado que tengo la convicción, o por lo menos la creencia, de que Shakespeare no se hizo siempre. No siempre es atractivo. Creo que es atractivo en las épocas en las que pasan cosas como nos están pasando a nosotros. En épocas de muchos cambios, en épocas de cambios de paradigmas, porque era el tiempo, son tiempos símiles a los que él vivió, entonces producía él en ese momento, en un momento de cambio de paradigmas, de choque de sistemas, de nuevas creencias, de nuevos descubrimientos, ¿no? Época de pestes, ¿no? Miren si no estamos bien cerquita de eso. De pronto en otros momentos no. De muchas diferencias sociales, estoy hablando desde inclusive de desigualdad social, ¿no? O sea, de mucha pobreza y mucha riqueza, ¿no? O sea, de grandes tensiones en ese sentido también. Entonces me parece que es interesante pensar en eso. Y si se produjeron esos cambios, ¿por qué se produjeron? ¿A título de qué y para qué? ¿Para producir qué? Y para mí, y vamos terminando con esto, voy yo terminando con esto, ustedes pueden preguntar todo lo que quieran y contar todo lo que quieran. Les decía que estaba, una de las diferencias es el tratamiento de la redención y otra gran diferencia es la conmiseración, el momento de la misericordia. Desde mi punto de vista, y a riesgo de estar equivocada, voy a ponerme así bien formal, el momento de la conmiseración de Otelo, o en Otelo, respecto de Otelo, es casi formal, porque el dolor, el desgarro, se produce en el momento en el que mata a Desdémona. Entonces, todo lo que viene después está buenísimo, y la muerte de Emilia, y toda la escena de Emilia sobre el final es extraordinaria, pero cuando él se suicida, a diferencia de, estoy pensando en la muerte de otros villanos, la muerte de Lady Macbeth o la muerte del propio Macbeth, no, uno no se conmueve tanto. No digo que no se conmueve tanto. Casi que está bueno que el tipo se suicide. Entonces, bueno, pagala también. Porque fue un idiota. Un idiota, un pelotudo, un malvado, un ciego, lo que fuere, ¿no? En el caso de Lear, cuando las cosas parece que se empezaron a ordenar, el mundo se muere, se suicida, las hermanas se matan entre ellas, Gloucester perdona, bendice al hijo, ¿no? Como las cosas se empiezan a ordenar, de golpe se escucha el grito de Lear, el aullido de Lear, entrando con su hija muerta en brazos. Es una de las escenas más desgarradoras, también jamás escritas. Digo, en ese momento en que parecía que todo se estaba ordenando, todo se desmorona. Digo, acá es donde se produce esto, donde uno tiene la sensación de que el mundo se parte al medio. En Lear. Y los corazones de los personajes se desgarran. Esto lo hemos hablado, ¿no? Y es muy impresionante que Shakespeare elija eso. Elija que estos personajes mueren con el corazón desgarrado, que lo que los mata es el desgarro del corazón. Mueren de pena o se entregan a la pena. Albany renuncia a ser rey y le dice a Edgardo, te lo dejo, fíjate qué puedes hacer con esto, y se va. Kent se muere, que supuestamente va a quedarse con Edgardo, y le dice, no, yo no puedo. Queda Kent solo, completamente solo, en escena.
Y lo único que puedo decir es que los actuales jóvenes no van a poder vivir tanto tiempo como han vivido estas personas, estos ancianos. Y nos produce un desconcierto ese texto, porque es tan encriptado. Que queda como una suerte de nota suspendida eterna, ese final de Lear, ¿no? O sea, del mismo modo que yo describo el final de Otelo como un lento fade out, en el caso de Lear es como una nota en suspenso, ¿no? Que queda ahí. Si yo tuviese que hacer Lear en este momento, ese momento final, yo le dejaría a Edgardo un rato largo en escena, solo, sin nada que hacer ni nada que decir. Qué difícil esa interpretación para un actor, ¿no? Dificilísimo. Yo no quisiera estar en los zapatos de ese actor. Yo Podemos pienso, decir, sí, perdón, concluyo con esto y ya les doy palabra. Podríamos decir que estas dos obras, particularmente por eso elegí trabajarlas en conjunto, a diferencia de Hamlet y Macbeth, que fue las que trabajé en conjunto el año pasado, que si bien también tienen finales tremendos, hay alguien que viene a reponer eso que faltó. O sea, parece un Fortinbras, que puede ser medio pelotudo, todo lo que querramos, pero que de última viene y dice, bueno, hagamos esto. Y aparece un Malcolm que dice, bueno, listo, el tiempo es libre, ya está, nos sacamos de encima al tirano, empecemos de nuevo. En estas dos obras eso no existe. No hay restablecimiento de orden. En todo caso, en todo caso, lo que hay es el inicio de un nuevo orden completamente desconocido. Terminé. También va amarrado eso con el nuevo orden que se está imponiendo en la propia Inglaterra, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Entonces volvemos a la clase 1. No hay texto sin contexto. Fíjense qué interesante, porque si nosotros no tuviésemos toda esa información de ese nuevo orden que se estaba produciendo en Inglaterra, y ¿por qué este tipo escribió esto? ¿Qué tenía en la cabeza? ¿Qué le pasó? O sea, hay una razón. Después nosotros lo resignificamos, encontramos, o sea, nos conmueve porque nos lleva a un lugar nos mete como en las cavernas de la conducta humana, ¿no? O sea, es tremendo, nos lleva a unos lugares fuertísimos. Mari, querías decir algo, Marina. bueno, no mucho, sino que como habían dicho que este momento de Edgar, que es como si se queda con un buen tiempo solo en escena, difícil, sí, pero qué rico debe ser, o sea, como estar en como en la inmovilidad, entre comillas, en la inmovilidad y como pasar por, oye, en el silencio y comunicar, o sea, a través de eso me parece como más bien atractivo, o sea, difícil, pero Difícil atractivo. y atractivo. ¿Sabes que acabas de decir algo que me acaba de hacer ping en la cabeza? ¿Qué es esto del silencio? Porque lo asocié automáticamente con Hamlet. Estoy pensando en voz alta, ¿eh? Digo, claro, yo vieron que tengo la hipótesis de que Shakespeare escribe una sola obra y que construye y las hace dialogar entre sí. Digo, cuando muere Hamlet, él dice, bueno, el resto es silencio. Y ahí muere. Esas son sus últimas palabras. Me parece interesante esto de pensar, ¿no? O sea, porque es enigmático el texto también de Hamlet. ¿Por qué Shakespeare pone en palabras de Hamlet esto de, bueno, le dice a Horacio, quédate, cuenta mi historia, no sé qué, bla, 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 pero no ensalces más, no digas más de lo que era, ¿no? Le da toda una serie de instructivos y termina diciendo, el resto es silencio. Y ese silencio aparece recién en estas obras, ¿no? Unos años después. Me hiciste pensar. Gracias.
Está bueno. Para el título de una obra, ¿Cómo? una versión. Como para el título de una obra, una versión. Claro. Está bueno. Lo que vamos a hacer en las 2 clases que viene, entonces les pido que si quieren revisen sus anotaciones, si quieren revisar las clases que están todas colgadas, lo que se les ocurra. Vamos a hacer, esperen que lo tengo acá. Vamos a trabajar lo que yo llamo las 2 conclusiones, ¿no? Vamos a trabajar primero la mirada isabelina y jacobina versus la mirada actual, el sistema de representación escénico isabelino, el pasaje a la representación jacobina, que esto es algo que también aparece en este periodo. Y por último, algo que yo llamo un camino hacia la interpretación genuina y creativa, ¿no? Que sería, bueno, ¿cómo hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy con estos materiales? Entonces piensen cosas que se les ocurran. Para que estos dos últimos encuentros podamos dialogar más, no estar hablando yo tanto, dando tanta data, podamos generar un debate, por eso me parece que es lo interesante. Es decir, che, pero ¿no será que sería tan así en vez de tan asá? Está bueno, pensemos en eso. ¿Sí? Bueno, gente preciosa, voy a ir cortando, me voy a cenar, ya es bastante tarde. Un dato, yo igual después lo voy a mandar al grupo. Me estoy quedando con poco espacio en el Drive, entonces, por favor, bajen del Drive, si las quieren tener, bájense a su computadora o a su disco externo o lo que quieran, las primeras 4 clases, si puede ser la 1, 2, 3 ¿Hasta y cuándo las 4, vas a dejar? y una semana, porque ya subiendo la de hoy, ya quedó en el límite. Entonces, si pueden irse bajando las primeras 4, si no voy a ver de subirlas a YouTube, creo que también puedo hacer eso. Pero bueno, si las Sí, quieren con bajar, una clave, con una clave. bueno, dale, O sea, voy si a no la investigar, porque yo si soy quieres brutísima utilizar. con estas cosas, soy más bruta, un desastre. Le voy a preguntar a Walter. En todo caso, yo también la guardo en la nube. Dale, Laura, yo la guardo en la nube y la puedo compartir también después, no hay ningún problema. dale. Sí, está bueno que Pero alguien no tenga la una copia de saques. resguardo. ¿Mm? Sí, no la saques hasta dentro del domingo, una semana. Bueno, está bien, como Por vos si digas, acaso. Marita. Yo me quedé sin las de Macbeth, ¿te acuerdas? Pero yo las volví a subir, ¿te acordás? Que te las volví a subir. No, yo ya no las volví a ver. Bueno, algunas están subidas y si no, yo igual las tengo todas. Te las puedo ir mandando por WeTransfer si querés. No sé, voy a ver si Me las puedo dijiste subir. que eso ibas a hacer, pero me imagino que estabas ocupada. Estoy hasta las manos siempre de cosas, chicos. Les pido disculpas si me olvido de algo, porque siempre estoy hasta acá, hasta acá. Se me va la mano de cuadro. Ok. Escuchen, no, pero voy a ver esto de subirlo por... Vaya tranquilo, Ulises. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chau, querido. Nada más. Chau. Voy a ver de subirlos a... Voy a hacer eso. Voy a ver de subirlos a YouTube. Pues más, creo que las clases que dimos online, la de las mujeres y eso, creo que están en YouTube. No sé, después me ¿Las fijo. tienes? Creo que están, sí. Creo. No sé. Yo soy brutísima con estas cosas, ¿entendés? O sea, yo sé guardarlo. Pero después no sé qué hacer con eso. ¿Viste? La que está más ahí, más al tanto es Wally. Así que después le pregunto a Walter y les comento, perdón. Bueno, hermosas, ¿las veo el lunes que viene? Ya. Corazón. Chao, Laura. Gracias, estoy Las quiero. feliz. Chau. Chao. Gracias, chao, chao.